Ujú. Solo una. Ahí están, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidas y buenos días. Vamos a ver quién más está en línea. Buenos días a todos. Por ahí hubo una tarea de investigación acerca de los huesos, acerca de también histología y demás. Recuerden que las tareas no tienen nada que ver con algún valor, en este caso de calificación. Nada más es como complementario para investigación. No todo lo podemos dar en el curso, pero sí la parte de investigación en su caso es muy importante porque son temas que van a complementar. No es un tema aislado, no son temas aislados que no tengan nada que ver con el curso. Sí son temas muy importantes. Como nos quedan varios temas, vamos a ver algo que es importante en relación a los huesos largos. Investigaron los huesos, sabemos que hay huesos cortos, huesos planos, huesos largos y huesos irregulares, ¿sí? Cada uno de este tipo de huesos se articula uno con otro. Entonces hoy vamos a tocar un tema de las articulaciones de manera muy general. Pero antes de ver ese tema, también les dejé investigar la médula ósea. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ok. Este es un hueso largo, ¿sí? Dibújenlo por favor, porque vamos a ver sus partes también de manera muy general. Es importante saber las partes del hueso largo, porque el pie tiene 5 huesos largos, que aunque son pequeños, pues no forman parte ni de los huesos cortos ni de los huesos planos. ¿A qué huesos del pie me estoy refiriendo? A los metatarsianos, ¿sí? Los huesos metatarsianos son huesos largos. Entonces, el hueso largo también tiene que ver con el pie. Y el hecho de que veamos hoy sus partes es importante, sobre todo también de manera general. Es decir, sabemos que el fémur es un hueso largo, sabemos que la tibia es un hueso largo, sabemos que cúbito y radio son huesos largos, húmero es hueso largo. Entonces, pues, si observamos, los huesos largos tienen que ver con el movimiento, ¿sí? O sea, los huesos largos nos sirven para movernos, sobre todo. Entonces, bien, este es un hueso largo y aquí en el centro, ¿sí vio algo de la médula? ¿Yo? ¿Sí? Sí. En su apunte, ¿qué nos puede decir de la médula ósea? Dice, la médula ósea se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos y tiene muchos vasos sanguíneos. Hay 2 tipos de médula ósea, roja y amarilla. Roja y amarilla. La médula roja contiene células madres sanguíneas que se pueden convertir en glóbulos rojos. No es necesario que anoten esto, más bien que lo investiguen. Médula roja y rosa. Médula roja, habrá rosa, y médula amarilla. Decía que contiene la médula roja Células madres sanguíneas que se pueden convertir en glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Okay. La médula amarilla está compuesta en su mayor parte de grasa y contiene las células madres que se transforman en cartílago, grasa o Sí, ¿sí ven la gran diferencia? Médula roja y médula amarilla. Ok. El hueso tiene un gran aporte hacia la circulación, ¿sí? Y ese gran aporte es estar renovando precisamente, llevando nutrientes, etcétera, en todo el torrente sanguíneo. Entonces los huesos no solamente nos sirven de sostén, ¿sí? También aportan muchísimo en ese sentido.
Bueno, entonces sabemos que en un hueso largo, su centro es cilíndrico y tiene una cavidad cilíndrica donde se contiene la médula ósea, en los huesos largos. Muy bien, si estamos viendo, hagan en su dibujo ese cilindro, ¿sí? Por dentro, para saberlo diferenciar. Sabiendo pues que es un hueso largo, los huesos largos tienen extremos, ¿sí? Esos extremos los vamos a identificar en el cuerpo humano en el sentido distal o proximal, ¿sí? Siempre que hablamos de distal o proximal es algo que se aleja o se acerca al cuerpo. Mi mano está en sentido distal a mi cuerpo. Mi hombro está en sentido proximal a mi cuerpo. De ahí nos vamos a diferenciar, aunque cada segmento del cuerpo, en este caso por ejemplo el pie, también por separado tiene sus posiciones. Es decir, el primer metatarsiano, la cabeza metatarsiana que va a dar a las falanges de los dedos, ¿dónde dejaría mi esqueleto? Pero bueno, aquí tenemos el primer metatarsiano, ¿sí? La cabeza está aquí y la base está acá, ¿sí? Bueno, la cabeza está en sentido distal del centro del pie. La base está en sentido proximal del centro del pie. Es decir, cada parte se distingue en ese sentido. Ahora bien, sabiendo pues que los extremos los podemos identificar en ese sentido, valga la redundancia, bueno, entenderemos pues que si yo imagino que este es el hueso de la tibia, recordaremos que este es proximal y este es distal, ¿sí? Aquí estaría el pie, ¿verdad? El pie. Muy bien. Esta parte, estos extremos, les vamos a llamar epífisis. Estamos hablando de los huesos largos. Los extremos también, igual podemos usar el mismo término. Este extremo es la epífisis proximal de la tibia y este extremo es la epífisis distal de la tibia, ¿ok? O sea, los extremos de los huesos les vamos a llamar epífisis. Pero también el hueso largo tiene un centro, ¿sí? O un cuerpo. A este cuerpo, que podemos pensar que va de aquí a aquí, le vamos a llamar diáfisis. Algunos traumatólogos piensan en una división llamado tercios, ¿sí? Es decir, esto es una información añadida nada más. Dividen en 1, 2 y 3, por ejemplo, un hueso. Y cuando, por ejemplo, una persona se fractura, ¿sí? A veces no dicen, se fracturó la diáfisis del fémur o de la tibia. Ellos hablan, se fracturó el primer tercio de la tibia, ¿sí? Entonces, pero el tercio puede ser aquí o acá. Cuando dicen el primer tercio, lo hablan a manera distal, ¿sí? No proximal. Pero bueno, esa es una información nada más ahí, como se las dejo ahí. De cualquier manera, reconocer estos extremos es importante
porque de repente sí puede llegarnos, y les he mencionado mucho esto, una persona con el conocimiento anatómico, ¿sí? A nivel enfermería, a nivel medicina, a nivel fisioterapia, etcétera. Entonces que les diga, ¿sabes qué? Estoy pisando mal desde que me fracturé la epífisis proximal del primer metatarsiano. Entonces, ay caray, ¿dónde estará eso? ¿Verdad? Estará, el tumbaburros, ¿verdad? Entonces, no, bueno, hay que tener ciertas referencias básicas anatómicas para saberlo reconocer. Bueno, o puedes ir la diáfisis, ¿verdad? Que es al centro. Muy bien. Luego tenemos protuberancias, ¿sí? Esas protuberancias naturales las vamos a encontrar aquí, ¿sí? Si hablamos de la tibia, nuestro tobillo a nivel, un poco arriba de la articulación, tiene una protuberancia externa y una protuberancia interna. Si vemos la tibia, pues a lo mejor podemos localizar aquí una protuberancia, pero esa no es la tibia. Luego podemos tocar esta protuberancia y tampoco es la tibia, es el peroné, ¿sí? Es otro hueso ahí, pero son protuberancias o prominencias naturales, o sea, no es que estén ahí de más, son, otra vez repito, prominencias naturales. A estas prominencias del tobillo en especial, coloquialmente se les llama maleolos. Quise ejemplificar la tibia porque está pegada al pie, ¿sí? Estos maleolos, le vamos a decir maleolo externo y maleolo interno. ¿Sí me siguen? ¿Y acaso no podemos tocar sin mayor problema esas protuberancias? ¿No? ¿Sí o no? ¿Tocarla? Con los huesitos estos, ¿no? Esta prominencia y esta prominencia es de lo que estamos hablando, los maleolos, ¿sí? Pero debemos siempre recordar que esos maleolos son dos huesos diferentes. O sea, podríamos pensar, pues es un solo hueso. Quien no sepa que tenemos ahí dos huesos va a decir, pues forman parte del mismo hueso. No, es uno, el maleolo externo, es la prominencia distal, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. La prominencia distal del peroné. El maleolo interno que nos tocamos es la prominencia distal de la tibia, exactamente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, pues ya sabemos que tenemos prominencias naturales, ¿sí? A las prominencias naturales les vamos a llamar apófisis. Y ahí entre paréntesis pónganle prominencia natural. Encontramos una patología muy frecuente en los pies llamada juanete, ¿sí? El juanete es una patología muy conocida, ¿sí? El juanete presenta y se observa y sabemos que tiene juanete cuando vemos que esta apófisis está muy sobresaltada, ¿sí? ¿Sí han visto un juanete, no? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Todos saben cómo es un juanete? Aquí hay un hueso tremendo, y el dedo gordo
está hacia adentro, ¿sí? Ahí estamos encontrando un gran juanete. Pues el juanete es una prominencia natural en un primer estadio. ¿A qué me refiero? El pie plano, cuando ya veamos la patología del juanete, lo vamos a recordar lo de hoy. El pie plano provoca una carga interna hacia la línea media y eso va a provocar que el primer metatarsiano haga esto. Si observamos una radiografía de un juanete, vamos a observar que este primer metatarsiano está exageradamente separado del segundo, ¿sí? Entonces, lo que observamos es una prominencia natural porque el hueso cambió su eje, ¿sí? Ahora bien, con la constante del uso del calzado incorrecto, con el roce, entonces se va a formar una prominencia no natural. Y a una prominencia no natural, vamos a marcarla en rojo, aquí donde puse apófisis. A una prominencia, oh, qué caray. A una prominencia, qué caray, no natural, le vamos a llamar exostosis. Y pónganlo entre paréntesis. Exostosis. Cuando las personas tienen el pie plano y apoyan otra patología hacia la línea media, entonces hay un huesito, recuerdan que en este punto en especial hay un hueso llamado escafoides o navicular, ¿recuerdan eso? ¿Sí? Este huesito se sale de su lugar y es muy frecuente observarlos en los niños. Es más frecuente observar dije sobrehueso, ¿se fijaron? Es el término coloquial. Ay, es que tengo un sobrehueso aquí, es un término coloquial, pues no es más que puede ser una apófisis o puede ser una exostosis. En este caso, aquí, si sobresale ese huesito, es algo natural, pero que se salió de su lugar. Pero el roce que hay aquí, el costado del zapato, ¿verdad? El roce constante va a ir provocando que se forme una exostosis.